¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Para el día de hoy, nuestro tema es conocer cuáles son las instituciones que prestan servicios en caso de vulneración de derechos a nuestros niños, de derechos de nuestros niños, y las redes de apoyo para las familias. ¿Listo? Entonces, haciendo un recorderis, hemos venido viendo lo que es el Código de Infancia. En la clase anterior, en el video anterior, nos enfocamos en conocer cuál era ese Código de Infancia y qué ley era la que protegía a nuestros niños, qué ley era la que protegía los derechos de los niños. ¿Listo? Teniendo esa línea, vamos a conocer hoy cuáles son esas instituciones que en caso de vulneración de derechos de los niños prestan sus servicios para el restablecimiento de esos derechos. ¿Listo? Entonces, en primer lugar tenemos a la Fiscalía. ¿Qué función cumple la Fiscalía en el caso de vulneración de derechos de los niños? La Fiscalía es donde obviamente podemos colocar o interponer una demanda frente a algún caso que estemos viendo de vulneración de derechos o denunciar el caso. ¿Listo? ¿Qué es y qué hace la Fiscalía General de la Nación? Es la entidad de nuestro país que se encarga de investigar las acciones que van en contra de la ley, es decir, los delitos, y que afectan la seguridad de los colombianos. Por otro lado, tenemos que conocer en qué momento debemos acudir a la Fiscalía General de la Nación. Cuando sea víctima de un delito o conozcas a alguien que lo haya sido, debes informar a tus padres o a un adulto de confianza para que ellos denuncien a la Fiscalía. ¿Listo? Por otro lado, encontramos a las comisarías de familia. La función que cumplen las comisarías de familia es la siguiente. En primer lugar, la comisaría de familia es una entidad municipal, es decir, de cada municipio tiene sus comisarías de familia, que son de carácter administrativo e interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que podemos acudir frente a muchos casos de vulneración de derechos de diferente índole. ¿Listo? Y forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Por eso está muy enfocado frente a lo que es la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuya misión es prevenir, promover y garantizar el restablecimiento y la protección de los derechos de los miembros de una familia. ¿Listo? Aquí no solamente están los niños, sino también están todos los miembros de la familia. ¿En qué caso lo vemos en esta parte? Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay abuso dentro de los miembros de la familia, la mamá o el papá o los miembros de la familia pueden ir a denunciar ante las comisarías de familia. ¿Cuáles son las funciones de la comisaría de familia? En primer lugar, ellos se encargan de garantizar, de proteger, de restablecer y de reparar los derechos de los miembros de una familia. ¿Listo? Y que están viéndose afectados por alguna situación de violencia intrafamiliar. Aparte de eso, otra de sus funciones es atender y orientar a los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, si un niño está siendo víctima de vulneración de derechos, el proceso que cumple la comisaría de familia es llevar el caso del niño, pero aparte de eso se encarga de restablecer esos derechos como mediante hogares de paso, mediante hogares sustitutos, donde el niño está por un tiempo, por un determinado tiempo, mientras sus derechos son restablecidos. De eso es lo que se encarga la comisaría de familia. Por eso les digo que está muy entrelazado con lo que hace Bienestar Familiar, que ya más adelante lo vamos a ver también cuáles son sus funciones en sí. La comisaría de familia, su misión es, lo que les digo, defender, proteger, restablecer y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero en general de la familia. No olviden que las comisarías de familia se encarga del restablecimiento de derechos de la familia, del núcleo familiar como tal. ¿Listo?
Ahora sí vamos a ir a lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando nosotros escuchamos de casos de vulneración de derechos de los niños, violencia intrafamiliar o abuso a nuestros menores, siempre pensamos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque el objetivo de ellos o la misión que cumplen ellos es proteger a nuestros menores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el ICBF por la familia? En primer lugar, el ICBF es una entidad del gobierno, de nuestro gobierno de Colombia, que trabaja por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de las familias en general como tal. El ideal es que la niñez sea feliz y se esfuerzan para que todos los colombianos alcancen el desarrollo integral, la protección y las garantías en el restablecimiento de sus derechos. El ICBF es la entidad del gobierno de Colombia que trabaja por el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias como tal. ¿Para qué? Para la protección, para el restablecimiento, para garantizar los derechos de los niños. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo o la función que cumplen las comisarías de familia están muy parejas o tienen mucha relación con lo que hace el bienestar familiar. ¿Listo? Entonces, recordemos, dentro de las instituciones que prestan ayuda o que se encargan de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, encontramos la Fiscalía, Comisarías de Familia, Bienestar Familiar. ¿Listo? Por otro lado, se encuentra también la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué hace la Policía de Infancia y Adolescencia? La especialidad de la Policía Nacional es que integrar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar encargado de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ellos dos, Bienestar Familiar y Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, trabajan en equipo. ¿Listo? Es un equipo que entre los dos se encargan del restablecimiento de derechos de los niños, de estar pendientes que los derechos de los niños no sean vulnerados, y si son vulnerados se encargan también de hacer que esos derechos sean restablecidos. ¿Listo? ¿Cuál es el perfil de la Policía de Infancia y Adolescencia? En primer lugar, ellos cumplen funciones asignadas a la Policía Nacional en el Código de Infancia y Adolescencia. Igualmente, pues están encargados de las normas, de las decisiones para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Adoptan garantías que les permiten a los niños que sus derechos sean cumplidos. ¿Listo? Dan cumplimiento a los programas y campañas de educación en prevención y garantía de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Policía de Infancia y Adolescencia cumple esa labor también. Ellos hacen campañas en pro del cuidado y de la prevención de los derechos de los niños, de que sean vulnerados los derechos de los niños. Realizan labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de ejecutar las sanciones establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia. Por otro lado, realizan capacitaciones y actualizaciones constantes de la especialidad como Policía Judicial, Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Desarrollo Infantil, normas nacionales e internacionales. También coordinan con la seccional de inteligencia policial el cruce de información relacionada con las situaciones de vulnerabilidad, riesgo en niños, niñas y adolescentes. Ustedes saben que todas estas entidades cumplen un trabajo en sí de cuidado y prevención de derechos, de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero hacen un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario del cual cada uno cumple su función de vida. Identifican y reportan al jefe inmediato la situación de vulnerabilidad y riesgo de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacen en este caso? Por ejemplo, hay un niño que está siendo víctima de violencia intrafamiliar en su hogar. Entonces, Policía de Infancia y Adolescencia, junto a algún funcionario de bienestar familiar, se dirigen hasta el domicilio del menor que está siendo vulnerado y ¿qué hacen? Que quitan al niño del hogar y empieza todo el proceso de restablecimiento de derechos, pero en ese proceso ya entra bienestar familiar como tal a hacer el debido proceso para el restablecimiento de sus derechos. ¿Listo? También encontramos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público y tiene la obligación constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo vela por la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. Entre los derechos humanos también obviamente están
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso lo tomamos como una entidad que protege a los niños, niñas y adolescentes, que protege y cuida de sus derechos y previene la vulneración de esos derechos. Entonces, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Adelanta actividades de promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, atiende las quejas, reclamos que se presentan en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes como a través de acciones ante los jueces. ¿Listo? Y llama la atención de autoridades y la sociedad en general para que se respeten y se protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También están las personerías municipales. En las personerías municipales lo que se encarga o lo que hacen ellos como tal es que vigilan y hacen control sobre la gestión de las alcaldías y entes descentralizados. Y de igual forma pues velan por la promoción y la protección de los derechos humanos. Ya saben que cuando hablamos de derechos humanos incluimos ahí los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, pues están los centros de salud, que en los centros de salud, pues ellos también mediante sus campañas de promoción, de prevención, de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues también cumplen un papel fundamental e importante en el proceso de cuidado, promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero ellos lo hacen más, lo que les digo, por medio de campañas, por medio de diferentes actividades que les permitan a los padres conocer cómo es el cuidado hacia sus niños. ¿Listo? Medicina legal. ¿Qué hace medicina legal? Medicina legal se encarga de ya ver en el caso de pronto de que un niño esté siendo violentado, pues ellos hacen el estudio físico del niño y dan el dictamen ante el juez para todo el proceso de restablecimiento de derechos. ¿Listo? Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria ante los tribunales de justicia, donde actúan como peritos. Es el proceso que cumple medicina legal como tal. ¿Listo? Pero entonces el proceso de ellos sí es de pronto ya cuando hay un caso específico de violencia hacia el menor, entonces pues ellos entran a hacer el estudio físico del niño y es como las pruebas para el proceso de todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos del niño. ¿Listo? La Casa de Justicia también es otra entidad encargada de proteger y promover el cuidado de los derechos de los niños. Las dependencias de las alcaldías locales y de las gobernaciones, entonces eso ya hace más parte hacia las alcaldías, hacia la gobernación como tal, ¿sí? Están las secretarías de gobierno, la unidad de apoyo y administración de recursos físicos, bueno, entre otras que ustedes pueden observar. Las organizaciones no gubernamentales como la ONG, ¿listo? Las organizaciones no gubernamentales. Todas estas entidades que les acabo de nombrar, que les acabo de mencionar, se encargan de proteger y velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿listo? Pero obviamente nosotros también, dentro de nuestra labor docente, dentro de nuestra labor como miembros de una sociedad, estamos llamados a que en el caso de que nosotros veamos alguna vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, pues demos aviso ante estas entidades que sin lugar a duda se van a encargar de hacer el restablecimiento de derechos de los niños. ¿Listo? Entonces no olviden las instituciones que les mencioné, las entidades que les mencioné para la protección, promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo no olviden que nosotros también tenemos una labor muy importante frente al cuidado, frente a no dejar que los derechos de los niños se sigan viendo vulnerados, se sigan viendo afectados, se sigan viendo pues que hay una justicia, pero que a veces no vemos que obra de manera eficiente. ¿Listo? Entonces ahí es donde estamos nosotros para hacer que esos derechos sean cumplidos realmente. Chicas, este es nuestro tema de hoy, espero haya sido de su agrado y por favor lo tengamos muy pendiente. Éxitos y Dios las bendiga.